Aquí en Nueva Vida creamos contenido diariamente y para que lo disfrutes y lo compartas, tenemos nuestra aplicación móvil Nueva Vida 97.7 FM. Ahí el contenido lo tienes al instante. Temas de familia, salud, finanzas, enseñanza bíblica, refrigerio para el alma. Todo en nuestra aplicación para que nos lleves donde quieras. Nos escuchas en vivo y te mantienes en conexión directa con nuestras redes sociales. Descárgala gratis para tu teléfono inteligente y tu tableta. Una app que lo tiene todo. Nueva Vida 97.7 FM. Bueno, contentos de recibir una amiga con información bien importante. Qué interesante la entrevista que tenemos aquí siempre en Nueva Vida, ¿verdad? Conocemos gente buena. En este caso tenemos a Iris N. Ocasio Feliciano. Es una mayagüezana. Actualmente es miembro de Misión 2020 y es egresada de la Pontificia Universidad Católica Recinto de Ponce con un máster en trabajo social clínico y un bachillerato en trabajo social de la Universidad Ana G. Méndez Recinto de Cabo Rojo. Laboró 4 años consecutivos en el Departamento de Educación, ejerciendo el trabajo social escolar. También fue profesora a nivel subgraduado de la Universidad Ana G. Méndez. Desde sus grados universitarios soñaba, qué bueno que los sueños se convierten en realidad, con poder dar servicios en la práctica privada bajo esta profesión en la que ella se preparó. Sueño que se hizo realidad con la clínica psicoterapéutica Una Herencia Diferente. Buenos días, Iris. Buenos días, Juan. Buenos días, Moraima, Fernán y a toda la audiencia de Puerto Rico. Gracias por la oportunidad que me dan de estar acá. Bienvenida, Iris. Para nosotros es un placer. ¿De qué se trata la clínica para que el público sepa? Pues mira, en la clínica operamos bajo la profesión de trabajo social clínico, que lamentablemente ha sido víctima del desconocimiento. La profesión lleva alrededor de 10 años ya, sobre 10 años, pero no se le ha dado la validez y la importancia que tiene a nivel de salud mental. Explícanos qué es trabajo social clínico. Ok, es una profesión, es una práctica especializada. ¿Por qué es especializada? Trabajamos con prácticas basadas en evidencia, métodos científicos, o sea, es validada en todos estos aspectos y nos capacita para realizar tratamientos, intervenciones terapéuticas, utilizando diversas teorías y modelos teóricos, ¿verdad? Es muy similar, si lo comparamos hasta cierto punto con la psicología, pero cada práctica tiene su particularidad. A nosotros nos diferencian las variables que se utilizan y lo que pasa allí, como dice el Principito. O sea, lo que no se ve es lo esencial y me maravilla por eso mi profesión. Perfecto. Iris, te tengo una pregunta. ¿Y qué servicios ustedes ofrecen en la clínica? Ofrecemos todo lo que te desestabilice, Moraima. Todo lo que te cause te salgas de la homeostasis que se supone que tengamos como seres humanos. No podemos perder de perspectiva que el Señor nos hizo integrales. Y ese es el enfoque en la práctica que yo tengo a bien, ¿verdad?, dirigir. Bio, psico, social, espiritual. Cuando cogemos cada uno de esos prefijos y los definimos, bio, ¿qué piensas cuando escucho bio? Biología, ¿verdad? Piensa en aspectos médicos, en tu tiroides, en tu la presión alta. Hay que trabajar con eso. Yo no puedo trabajarte los pensamientos si no rebajamos unas cuantas libras. Vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Bastante boricua. Psico me habla de pensamiento, ¿verdad? Me habla de líneas de pensamientos, paradigmas, tranques que nos dan a veces. Trabajamos con eso también. Y social, pues Dios nos hizo relacionales. Así que a la sociedad, a veces yo le llamo selva, pero es sociedad, perdón. Esta sociedad tan fuerte que nos rodea, nos afecta y son los factores externos que trabajamos allí. Y lo espiritual, pues no va a sonar redundante porque yo creo en Dios, pero hay personas que creen en otras cosas y eso yo lo respeto allí. Tenemos la misma dignidad todos y en lo que el participante me diga que crees, pues ahí nos montamos, ¿verdad? Pero tratamos en todo lo que nos permitan el participante trabajar biopsicosocial espiritualmente. Iris, cuéntame acerca del nombre, Clínica Psicoterapéutica Una Herencia Diferente. Pues yo te voy a preguntar a ti primero. Ajá. Cuando ves la palabra herencia, ¿qué imagen te llegó a la mente, Fernán? Mi papá. ¿Tu papá? Sí. Ay, qué rico. ¿Y tú, Moraima? Herencia. Mis hijos. Okay. Dios primero, mis hijos. Perfecto. En el logotipo, no sé si te fijas que es una llave. Ajá. ¿Qué pensaste, Juan Carlos? Yo cuando pienso en herencia o cuando escucho esa palabra, como creyente pienso en la herencia de Dios para mí.
Perfecto. Me pongo así espiritualoso. Y está bien, es el mensaje backstage que yo voy a llevar, ¿verdad? Eso pasa allí. Ajá. Pero yo pienso, y por el censo que he hecho, ¿verdad? En el tiempo que llevo de experiencia, que piensan en cosas materiales. En un cofre, por eso está la llave. Pero cuando sales de allí, lo poco o lo mucho que te lleves es una herencia. Pudiste haber quebrado unos pensamientos limitantes en 3 sesiones, 12, no lo sé. Trabajamos sujeto ambiente, o sea, que las interacciones que pasan en ti, cómo tú lo percibes y cómo tú vas a enfrentar eso, se trabaja allí y te llevas algo. Te llevas algo para tu hijo, para tu vecino, para tu... Así que siempre una herencia diferente va a estar allí para romper algo y te lo llevas. Esa dinámica entre cliente y terapeuta, ¿es presencial o es virtual? Alianza Terapéutica. Ya estamos listos para atender presencial, gracias a Dios, hace 1 semana y media. Okay. Pueden ir en confianza, tenemos el protocolo, ¿verdad?, establecido. Claro está, con cita previa. Y también lo podemos hacer teléfono o virtual, conforme a lo que las personas, ¿verdad?, deseen, pero ya estamos abiertos al público. Estás hablando de citas previas y precisamente eso te voy a preguntar. ¿Dónde pueden localizarlos para cita, pero desde ya que comiencen a llamarlos? Ok, estamos en la antigua calle Post. Ahora la llamaron Ramón Emeterio Betances, pero la conocemos mucho por la calle Post, edificio Fomento Empresarial Municipal. Mi oficina es número 4. Teléfonos a llamar, 787-310-5445. Otra vez, Iris. 787-310-5445. Con mucho amor y pasión vamos a trabajar allí con lo que necesiten. Excelente. Muy bien. Mucho Gracias, Iris. éxito. Clínica Gracias por la invitación. Psicoterapéutica, una herencia diferente. Oye, en este tiempo que mucha falta hace, así que usted arranque para allá. Esto queda grabado en el Facebook de Nueva Vida. Repáselo para que vea el teléfono y la dirección y pueda visitarlos. Gracias, Iris. Gracias, un placer. Bendiciones. Todos vamos adelante con el préstamo personal de Yabucoop. Solicita hoy.